Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Ahí ya vamos a estar transmitiendo. Deberías de tener capuchas de varios colores. Sí, ¿verdad? Lo voy a cambiar. Dependiendo del tinto. invitado, es ponerle la capucha al... Ya, Sí, cierto. desgraciadamente ahora ya uno se tiene que... Sí, ¿verdad? Porque ¿no? ya... Ay, no, si no, Luego son lo muy dice. fijadas la gente a veces, ¿verdad? ¿Por qué traes ese color? Bueno, ¿Qué quiere decir que tú te hayas vienes- puesto azul? Oye, tú traes el micrófono color rojo y yo vengo de guinda. Sí. Pero mira, yo no. Si quieres, te presto mi camisa. Bueno, pues ya estamos transmitiendo en vivo con ustedes aquí desde el Oráculo Político. Vamos a platicar un poquito sobre diversos temas con Gisela Méndez, una persona que ya la van a escuchar, es una persona muy conocedora en temas de movilidad, ha sido funcionaria pública, ha participado en organismos internacionales sobre el tema de movilidad y hace poquito se incursionó en el ámbito electoral, político, partidista, fue candidata a la alcaldía de Colima y ahorita se desempeña como regidora en el ayuntamiento de Colima, que vamos a platicar un poquito sobre eso, sobre qué es el estar participando en el ámbito, una persona experta con mucha expertise en término académico, técnico, Sí. cómo se mete a la política y cómo empieza todo a... La pregunta del millón. Sí, ¿verdad? Entonces, agradecerte, Gisela, que estás aquí en el podcast de Despierta Colima, el número 13, te tocó participar en el número 13, y agradecerte tu tiempo, tu presencia, y que estés aquí platicando y que platiques con la gente, que conozca un poquito más, además de quién es Gisela Méndez, de las actividades que estás realizando y qué se siente ser regidora, ¿verdad? Pues muchas gracias, gracias sobre todo por la invitación y bueno, siempre es importante aprovechar estas oportunidades para que las personas en nuestro municipio conozcan qué es lo que estamos haciendo, Uh-huh. por qué lo estamos haciendo, qué es lo que tenemos planeado hacer y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí al menos yo me he encargado de que todo lo que hacemos dentro del cabildo, lo que vamos a aprobar, las reflexiones que tenemos sobre los asuntos, pues bueno, que la gente se entere, porque al final luego esos espacios eran como olvidados, como que parecía que era algo, solamente procedimientos administrativos, nadie sabía quién era su regidor o regidora. Y de hecho hasta qué la hacen, palabra, ¿no? ¿verdad? Decir regidor, ¿qué es eso? Sí, ¿Qué? suena como muy raro. Muy ¿no? raro, ¿no? Y nadie sabe como a qué nos dedicamos y cuál es nuestra labor y pues yo he tratado en mis redes sociales de aumentar esa comunicación para que la gente sepa qué estamos haciendo. A ver, platícanos, ¿qué es ser regidor entonces? O sea, no es el que nomás va, cobra su quincena, levanta la mano y participa en las sesiones de cabildo, nomás ahí escucha. Pues ese es como el imaginario colectivo y creo Ajá. que viene de una realidad. Hay muchas personas que han hecho eso durante mucho tiempo, pero el cabildo es el órgano que auxilia y ayuda y vigila y fiscaliza también un poco las labores del ayuntamiento, las decisiones que se toman tanto desde la presidencia como de los equipos. Hay muchas cosas que deben de pasar por decisiones y autorizaciones y dictaminaciones de los miembros del cabildo. Ajá. Y nosotros, nuestra labor es justamente vigilar que pues el ayuntamiento funcione correctamente. El cabildo es al ayuntamiento lo que el Congreso del Estado es al gobierno del Estado. Entonces... El Congreso al el gobierno. Congreso al gobierno del Estado. Y el cabildo. El cabildo al ayuntamiento. Y entonces en esa labor que hacen ustedes ahí de estar revisando que se esté actuando bien, que se hagan bien las cosas, o estar incidiendo en la toma de decisiones, se termina haciendo en las reuniones de cabildo, que es el órgano, se puede decir, máximo de un ayuntamiento, pero también
es como un órgano colegiado donde se toman las decisiones, donde se presentan diversas opiniones, diversas posturas, ahí se mandan los reglamentos municipales y las propuestas que se quieran hacer para que, en este caso, Margarita, que es el ejecutivo, la presidenta municipal, las efectúe. Pero cuando se elabora o se trabaja dentro del cabildo, también, como tú lo decías, en el Congreso, pues hay ciertas mayorías parlamentarias. Y en el cabildo, ¿cómo funcionan esas mayorías parlamentarias? La mayoría la tiene la planilla que acompañó a la ahora presidenta. Okay. Y el resto de los lugares del cabildo, que es un poco menos de la mitad, lo ocupamos las 3 posiciones que quedamos en segundo, tercero y cuarto lugar. Okay. Entonces, por parte de Morena hay 2 posiciones, la mía y la de Jerónimo Cárdenas. Por parte de un Movimiento Ciudadano está el profesor Federico Rangel y la compañera Miriam. Y por parte del Partido Verde está Romero Cuello, que con una sola posición. Okay. Entonces, los 5 somos como la parte del cabildo que representa también una parte de la población. Estamos ahí justamente por las votaciones que logramos en la contienda, pero la mayoría la tiene la coalición PRI-PAN-PRD, que acompañó a la presidenta municipal en su planilla durante la elección. Que en este caso, esas mayorías terminan incidiendo, o por ser minorías pues no les hacen mucho caso, o cuál es la postura que se termina asumiendo en un ayuntamiento en esas condiciones. La verdad es que ellos tienen votos de mayoría, y entonces generalmente lo que se trae ahí, aunque nosotros estemos en contra, pues no tenemos los números de votación por nosotros mismos para poder voltear una decisión. O impulsar algún reglamento, alguna política pública. Sí. Generalmente es más complicado. Es más complicado y la labor que nosotros hacemos es justamente ver que las cosas que se proponen en Cabildo pues cumplan con la ley, con los reglamentos, con los procedimientos, que sean coherentes, que sean legales, y si hay observaciones y ajustes, pues que se arreglen. Entonces, muchas veces estas cosas sí proceden, muchas veces estas cosas no proceden. No quiere decir que todo lo que se apruebe en Cabildo esté bien hecho, quiere decir que tuvo el voto de la mayoría que, pues, evidentemente está con la persona que gana la presidencia. Ok, y entonces fíjate, ahorita que estás comentando eso, a veces se tiene esa reflexión de decir, si al final de cuentas la conformación de los cabildos, por ejemplo aquí en el estado de Colima, como tú bien decías, los que, dependiendo tu votación, es el número de acceso de regidores que entran pluris, por darles un nombre, aunque no es la palabra, pero para que más o menos quienes nos están escuchando entran como pluris los regidores. De todos modos, como tú bien lo estás diciendo, si la otra, quien gana la elección y tiene la mayoría en el cabildo, pues entonces termina diciendo, pues se la puede llevar así 3 años sin necesidad de pedir el respaldo de las otras fracciones y llevársela así durante 3 años. Y que, por ejemplo, en algunos otros estados del país, como voy a nombrar Nayarit, para tú poder ser regidor necesitas ir a pedir el voto de la población. Claro. Y entonces en ese sentido la conformación de los cabildos ya entonces empiezas a ver un tema más de discusión en la decisión, en las temáticas que se toman en los cabildos. ¿Tú crees que debería de transitar hacia allá? ¿O qué otra percepción o qué otra idea tú crees que tendría que hacerse para que en los cabildos pudiera darse pues una discusión y una verdadera decisión colegiada de quienes participan, ¿no? Mira, a los regidores y regidoras nos consideran funcionarios electos. Sin embargo, por ejemplo, por mi persona votaron un poco más de 16,000 personas. Uh-huh. Y hay muchas personas dentro de la planilla de la coalición PRI-PAN-PRD que la gente no sabe ni quiénes son y tienen en el cabildo el mismo peso que tenemos quienes a lo mejor estuvimos en una boleta. Yo creo que sí las personas tienen que saber quién los está representando dentro del cabildo, y que exista una posición y que realmente no sea actuar que hace pensar con mucha razón a la ciudadanía que los regidores y las regidoras solamente van
cada 15 días a levantar la mano sin cuestionar a la presidenta o a las acciones que está haciendo el ayuntamiento. Yo no puedo hablar por los otros partidos. Lo que sí te puedo decir es que al menos nosotros en Morena, yo en lo particular, sí reviso todo, sí hago comentarios, sí hago revisiones, porque como tú lo mencionaste antes, yo tengo muchos años viendo cómo se maneja y se gestiona una ciudad. Lo he hecho de forma profesional. Esa es mi carrera, mi profesión. Lo he hecho aquí en Colima y en otras partes de la República. Entonces sé de qué estoy hablando cuando estoy señalando un tema de procedimiento administrativo, un tema de reglamento. Conozco los reglamentos del municipio y para mí es relativamente fácil entender cómo ayudar a que las decisiones se tomen mejor. Y creo que eso le hace falta, ¿no? Porque muchas veces quienes quedaban en segundo lugar, que entraban como la primera minoría, desaparecían, ¿no? O sea, ya nadie se acordaba. La gente que votó un poco por ti, que espera que sigas siendo un posicionamiento de oposición o defendiendo los principios con los cuales te postulaste, pues que también se represente dentro del cabildo, y muchas veces no se hace así, y yo al menos quisiera marcar la diferencia en eso. Oye, pero ahorita fíjate que estás diciendo algo muy interesante, Gisela. Creo que a veces lo que ahorita tú planteas, conoces el tema de ciudad, has trabajado en temas de planeación de ciudades, fuiste una de las iniciadoras del Instituto de Planeación del municipio de Colima, si no me equivoco, y sabes de lo que adolece la ciudad, qué necesita la ciudad. Y cuando ya te toca estar en una posición de toma de decisiones o de directriz, luego te encuentras con ciertos obstáculos o ciertas idiosincrasias o ciertas posturas, como ahorita tú dices. Como partido político uno quiere representar, pero a veces ya cuando uno está ejerciendo, pues ya el partido político sí, ahí está, pero la ciudad pues es más allá que un partido político, ¿verdad? Es más allá de una idea ideológica. La gente quiere movilidad, y no importa si eres del PAN, PRI, PRD, Morena o de cualquier color y sabor, tú lo que quieres es poder transitar, tú lo que quieres es moverte, tener un lugar donde de seguridad, o sea, todas las necesidades que tienes como ciudad. ¿Tú cuál crees que debería ser el modelo de ciudad al que tendríamos que ir caminando? Yo sé que tú eres una de las personas que una vez nos tocó desayunar cuando eras funcionaria del gobierno estatal, y que ahí estábamos hablando sobre el tema de la bicicleta, ¿verdad? Sí. Pero si bien también es un sector que se tiene que impulsar, ¿tú cómo verías ya en su generalidad, en como le llaman el big picture, qué es lo que hacia dónde tendría que caminar la ciudad? ¿Cuál crees que deberíamos de hacer las cosas que tendríamos que hacer para tener una mejor ciudad como aquí en Colima? Mira, Colima, al ser capital, no se puede divorciar de su contacto directo con Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán. Las personas que vivimos en la capital sabemos que vivimos en una zona metropolitana. Y esta zona metropolitana tenemos que hacer que genere equilibrios. De todos modos, aún en esta zona metropolitana, donde se genera el trabajo, donde se genera el desarrollo económico, es en la capital, es aquí en Colima, donde hay más centros de negocios, donde hay más oportunidades de trabajo, y yo creo que tenemos que trabajar para que esas diferentes áreas de la ciudad tengan acceso a oportunidades de desarrollo. Lo que nosotros vimos en campaña, y lo sigo viendo, es que tenemos una ciudad y una capital extremadamente desigual. Hay una visión que tenemos de un lado de la ciudad, de un lado del Libramiento y otra detrás del Libramiento, completamente abandonada. Hay dos Colimas. Yo siempre dije en campaña, hay dos Colimas. La Colima después del Libramiento, la Colima Fifí, que está aquí cerca, y atrás de las vías del tren, y la Colima, la Fifí, que está de la San Fernando para arriba, ¿no? Entonces, y las exigencias de la gente en las colonias son completamente diferentes. Y sobre todo cuando vas, tú ves que necesitamos lograr que donde se desarrolla las fuentes de trabajo, donde se dan facilidades para que existan comercios, para que existan industrias, para que existan fuentes de trabajo, se tienen que dar donde hay más marginación, porque si no, no vamos a lograr una Colima
competitiva, una Colima unida, una Colima que no entienda de diferencias de tú estás del otro lado del Libramiento y entonces eres un tipo de colimense y tú estás del otro lado de la Avenida San Fernando y eres otro tipo de colimense. Yo creo que esa unión es la que tenemos que hacer, pero sobre todo llevar a la capital a la modernidad, ¿no? Parece que a veces nuestra capital se ha quedado en 20. ¿Cómo le generarías ese equilibrio, Gisela? ¿Cómo hacerlo? O sea, cuando pensamos en ciudades, y lo platicaba el otro día que estuve desayunando con Margarita, o sea, nosotros vamos a Estados Unidos y vemos un tipo de ciudad, y aún así vemos los barrios de alta y de baja, de los suburbios, y encontramos con lo mismo, pero vemos un orden en la ciudad, ¿no? Me queda claro que de alguna otra manera difícilmente podríamos tener una ciudad donde todos estemos en un mismo estrato social. Digo, no conozco una ciudad que esté en esas condiciones, pero sí, ahorita lo que tú dices, caminar hacia la modernidad. ¿Cómo caminar hacia la modernidad donde todos estemos incluidos? O sea, ¿cuál crees que sea el camino? No depende de tu estrato social que tú tengas una banqueta o no. No depende de tu estrato social que te pase a recoger la basura o no, o que tengas luminarias o no. La equidad en el entregar los servicios y tener calidad de la infraestructura debe ser la misma calidad de las banquetas, de las rampas, de las luminarias y de los jardines, en el norte de la ciudad como en la zona sur. Justamente aquí, en esta colonia donde estamos, hay un jardín aquí en la esquina completamente abandonado. Ajá. Yo estoy segura que aquí no han hecho el talacheando famoso, ¿no? Sí. Porque el talacheando lo están haciendo al norte, donde se ve bonito ya. Sí. Donde ahí la gente se enoja en Twitter, se molesta en Facebook. Y donde no hay eso, entonces se abandona. La calidad de la ciudad tiene que ser equitativa sin importar tu ingreso económico. Eso es lo que nos ha llevado a la desigualdad. Y creo que el camino es atender las zonas que se han olvidado y las zonas que hemos estigmatizado, las zonas que ahora vemos por la violencia, es que esas zonas son siempre así. Y entonces decimos, pues a lo mejor se lo merecen. No, creo que tenemos que invertir, tenemos que llevar, ir a hablar con la gente de esas colonias y saber qué es lo que les está faltando. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, fue algo que comenté también con Margarita, porque yo hice una crítica en una de mis columnas donde decía que los presidentes municipales y los funcionarios no deben de estar para estar limpiando, pintando, barriendo. Y así como critiqué a Margarita, critiqué incluso a la gobernadora cuando lo hacía en las fiestas de Cuauhtémoc, y a todos los funcionarios que han estado en esa misma dinámica de creer que el funcionario de esa manera se vuelve social o aceptado con la ciudadanía. Pero, por ejemplo, como tú ahorita estás diciendo, ¿qué tendría que hacerse para que no tengan que salir los funcionarios a talachar? Pues, o sea, ¿qué mecanismos administrativos tienes que emplear para que tu equipo de parques y jardines o tu infraestructura de arreglar las calles, las banquetas, pues estén funcionando constantemente, ¿no? Y que no tenga que... algo se tiene que hacer, ¿no? ¿No has visualizado qué tendría que hacerse hacia qué modificaciones tendría que hacerse administrativas o... Mira, te voy a contar una anécdota que pasó en una reunión con el tesorero cuando estábamos viendo el presupuesto de egresos de este año. Okay. ¿No? Entonces, de repente presentaban los programas estratégicos de la presidenta y uno era para banquetas, otro era para iluminación, otro era para poner árboles, otro era para poder pintar las calles. Y cada uno de esos programas, uno estaba en tránsito, otro estaba en obra pública, otro estaba en servicios públicos, otro estaba en parques y jardines, y entonces eran varios presupuestos asignados a una sola calle. Y yo le decía, pero la calle es una sola, o sea, la calle es de la fachada a la otra fachada que está enfrente. ¿Por qué no reestructuran cómo están gastándose el dinero para que parques y jardines no tenga una programación de lo que va a hacer, que va a dañar lo que va a hacer el que está encargado del programa de banquetas, que no se coordina con el que está encargado de los baches, que no se coordina con el que va a pintar los pasos peatonales, y entonces todos están descoordinados? La respuesta fue silencio. Pues es que así se hace. Yo, pues es que eso debe hacer
la presidencia municipal, entender, a ver, ¿cómo podemos hacer más eficiente el uso del recurso? Ajá. Tenemos 10 pesos, vamos a darle a cada uno cómo se gasta un peso, o entre todos hacemos un equipo integrado, entonces nos gastamos bien 10 pesos y a lo mejor nos salen 8 pesos, y hacemos más y mejor. Entonces creo que le hace falta una verdadera crítica a esa forma de gobernar tendencialmente que nos traemos, y que no cuestionamos por qué no podemos organizarnos mejor, por qué no podemos invertir mejor, por qué no hacemos que el dinero rinda mucho más. Digo, me queda claro que el tema presupuestal es un problema no solo de un ayuntamiento, del Estado, de diversos organismos gubernamentales que tienen una limitación, el presupuesto, y que el presupuesto debe de eficientarse en el gasto. En esa parte me queda claro. Pero lo que, a ver, o no lo capté bien, Gisela, lo que estaban planteando en el ayuntamiento es que el área de jardines tenía un presupuesto para limpiar y estaba el otra área... Sí, el área de jardines tiene un presupuesto para plantar árboles. El otro es un presupuesto para hacer la banqueta. El otro tiene un presupuesto para hacer rampas en las banquetas. Otros tienen un presupuesto para pavimentar y otra institución tiene el presupuesto para pintar la raya de lo que la otra institución pavimentó. Entonces se hace extremadamente complejo de coordinarlos si cada uno se tiene que gastar su presupuesto a su tiempo y con su gente. Y a su forma. Y a su forma, y en sus tiempos, y en sus procesos de licitación, porque por supuesto uno va a licitar el material en un tiempo, el otro en otro, en lugar de decir, ¿y por qué no hacen un programa para el mejoramiento de la calle completa? Y meten esos 10 pesos que dispersaron, los meten en uno solo, y así se da orden a la ciudadanía. Porque luego la ciudadanía dice, ¿por qué no planean la ciudad? No, la ciudad está planeada. Lo que está mal planeado es la ejecución del gasto. Y entonces ven que de repente abren la banqueta, meten un tubo, alguien la tapa, luego vuelven a otra institución, vuelve a abrir otro pedazo, ve la tapa, y todo eso son problemas para la ciudadanía, que tiene razón, no se están coordinando las áreas en el ayuntamiento. Con eso que es muy común que pasa, que llegan, reparan un tubo, abren la calle, la cierran y luego llegan otra vez y reparan otro y vuelven a abrir la calle y vuelven, o sea que todo el mundo dice, bueno, ¿por qué están haciendo? ¿Para qué la rompen? De una vez hubieran hecho todo en una, ¿no? Exactamente. Y eso, ¿a eso te refieres? Claro. Y ahora, yo entiendo cuando una reparación la hace el gobierno del estado, otra la hace un organismo paramunicipal, otra la hace el ayuntamiento. Pero si todos los hace el mismo ayuntamiento, yo creo que es una ineficiencia del ayuntamiento. Que tendría entonces un tema de organizarse de otra manera en ese sentido. Exacto. Pero, ok, vamos a suponer que se organizan y vamos a intervenir ciertas colonias. ¿Crees que ese sea entonces el camino? Es decir, vamos a meternos a la colonia La Oriental y ahí vamos a hacer todo un reordenamiento de las banquetas, de las calles, de luminarias y toda esa cuestión. Pero, ¿alcanzará el presupuesto para hacerlo en todas las demás colonias o nada más el presupuesto podría alcanzar para rescatar una sola o dos colonias o tres? ¿Crees que...? No, el presupuesto jamás va a alcanzar para todos los problemas, pero tienes que empezar donde hay más vulnerabilidad y esa es otra ineficiencia del ayuntamiento. ¿Cómo decides dónde empiezas y cuál es la que sigue? ¿Cuáles son las que son prioritarias y cuáles no? ¿Las que te piden? ¿Las que tienen más votación? ¿Las que tienen rezagos de marginación? ¿Las que tienen más violencia? ¿Cuál es ese criterio de asignación? Entonces, cuando tú tienes un presupuesto donde el funcionario A se gasta un peso, el otro peso, el otro peso, ¿cómo puedes priorizar una zona si no haces verdaderos proyectos integrales? Yo soy de la idea que tienes que meterte de fondo a un sector de la ciudad para mostrar cómo le puedes cambiar la vida cotidiana a una comunidad. Métete de lleno a esa comunidad para que ese efecto sea multiplicador en las siguientes. Y la otra cosa es, creemos que el ayuntamiento debe de pagar todo y para eso hay esquemas, hay cooperación, hay muchas asociaciones que ayudan, que quieren, los mismos ciudadanos dicen, a mí dame el material y yo lo hago. Entonces yo creo que también al ayuntamiento le hace falta pensar fuera de la caja, pensar fuera de los, pues diría 700 millones, pero 80% se va en sueldos. Sí. De esos 40 millones con los que puede invertir. Creo que hay que sentarse,
y pensar colectivamente cómo hacemos más eficiente el gasto, trayendo más recursos. Y eso pasa por pensar cómo recaudamos más inteligentemente, Sí. y un chorro de cosas ahí Pero, que van pero, ligadas. pero a ver, pero la gente dice, es que yo ya estoy pagando mis impuestos, ¿no? Yo ya pagué y yo quiero que me resuelva el ayuntamiento. Sí. El ciudadano no piensa o no ve más allá de que si se gastó en esto, si se gastó en... Él lo que quiere es poder salir a la calle, que la banqueta esté bien, que las calles estén bien, que como tú decías, que pase la basura, que estén los jardines acomodados. O sea, uno quiere salir y ver la ciudad bien. Y yo ya pagué mi impuesto y mi impuesto es mi predial. Y que, como ahorita tú bien dices, pensar que con el puro predial que se paga, pues vamos a poder resolver los problemas de la ciudad, pues no, es insuficiente el recurso. Incluso yo he sido uno de los que siempre ha dicho que el predial es muy poco lo que se paga de predial en Colima. Y incluso la tendencia que también tuve un debate con unos diputados que hacían referencia de que hay que crear mecanismos para incentivar a los morosos, y yo estoy muy en contra de crear esos mecanismos para beneficiar al moroso, de los descuentos de recargos, sí. que ya no pagaste tanto, entonces tienes adeudos de tantos prediales de tantos años, o del agua, y entonces la gente que dice, bueno, pues mejor me espero, de todos modos, y entonces es incentivar al moroso. O la propuesta que estaba haciendo Margarita de eliminar el 100% del predial, que yo no estoy a favor de esa cuestión de incentivar al moroso. Pero a ver, si pagamos, vamos a suponer que nosotros, todos los ciudadanos, por obra del Espíritu Santo van y el de enero todos pagan. ¿Cómo poder tener la seguridad que ese recurso vaya, primero, a ser bien utilizado, que siempre es la duda del ciudadano, y segundo, que ese recurso pueda alcanzar? Si no va a alcanzar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que transitar? ¿Tú cuál crees que debería ser el camino? Incrementar los impuestos, que luego terminan, no, es que luego las votaciones ya no van a querer votar por mí porque le voy a inventar el impuesto y que no... Y digo, yo no entiendo por qué los políticos dicen como algo muy bueno, ¿verdad? No aumenté impuestos o no creé impuestos. Cuando debería uno decir, a ver, necesita el Estado obtener mayores impuestos. Y voy a hacer una reflexión, a ver tú qué piensas, Gisela. Yo creo que los ciudadanos, los mexicanos, somos una persona, como tú decías, solidarios. Lo hemos visto hasta en estos últimos días de tanto problema de inseguridad. Pero yo no veo a los colimenses que no quisieran apoyar en hacer las cosas, como tú bien dices. O, a ver, denme a mí el material y yo lo hago. O ayúdennos con esta parte ustedes como ayuntamiento y nosotros cooperamos. Entonces, si nosotros como colimenses, incluso como mexicanos, cuando vamos a Estados Unidos, cumplimos todas las normativas, nos portamos bien, vamos bien derechitos y todo el rollo, creo que aquí lo podemos hacer, pero termina siendo que las autoridades como que no le quieren dar ese camino hacia los ciudadanos que también participen. Pero ¿cuál sería el camino tú crees que tendríamos que hacer para que se motive la gente? O sea, ¿por qué voy a decir, no, sí me voy a sumar a esta actividad del ayuntamiento? ¿Cómo confiar en los ayuntamientos o cómo confiar en las autoridades? ¿Qué crees que tendría o qué ha faltado de las autoridades que tendrían que hacer para eso, no? Yo creo que nos ha faltado a las autoridades que asegurarle con hechos a las personas que pueden confiar. Uh-huh. Mira, hay dos formas de gastar el presupuesto. Lo que va como gasto corriente, que es lo que paga el hecho de que todos los días puedan recoger la basura, de que nuestros jardines puedan estar en buenas condiciones, de que las calles estén bien, que tengan mantenimiento, eso siempre va a estar asegurado. Lo que genera más dificultad es todo lo que puede ser nuevo, lo que tiene que pagar el rezago, los proyectos de inversión. Eso es lo que se genera más dificultad de acercarse. Pero en lo cotidiano,
Las personas ayudan si ellos ven que tú lo estás haciendo de forma transparente, que les estás comunicando en todo momento qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y que la ciudadanía se da cuenta que realmente quieres trabajar con ellos. Y que no es un tema electorero durante los 3 años, que no repites estas mismas prácticas de la dádiva, porque la ciudadanía se da cuenta que estás ahí por mantener una presencia y no por resolver una problemática. Entonces yo creo que primero va por ahí. Lo segundo es, no todo se resuelve a través de crear más impuestos o aumentar los impuestos. Por ejemplo, ¿tú crees que no? Yo creo que es un camino, pero también otro camino en Colima es decir, ok, ¿dónde para poder crear y erradicar la desigualdad que existe en la zona centro, la zona sur y la oriente? ¿Qué necesitamos? Que existan trabajos para allá. ¿Cómo vamos a incentivar a que lleguen trabajos allá? Así como hacemos todo lo posible en Cabildo para que la empresa fulanita de tal empiece a construir y se traiga una empresa allá en el norte, ¿qué beneficios le vamos a dar para que mejor se vaya al sur? ¿Qué actividades empezamos a traer para decir vamos a hacerlas en el sur? Yo lo hablaba en campaña y decíamos, ¿por qué el Festival del Volcán no lo sacamos del centro y lo llevamos a la zona oriente? ¿Por qué no hacemos que las actividades culturales, la ciudadanía vaya y vea las otras colimas para que también se lleve actividad económica y se empiece a diversificar la ciudad? Entonces no es solamente decir las inversiones que lleguen, los cambios de usos de suelo y los fraccionamientos, de donde me los pidan los voy a ir autorizando. ¿Cuál es tu estrategia atrás? ¿Dónde les vas a decir, sabes qué? No, hoy vamos a empujar este sector y aquí vamos a hacer incentivos para que se instalen estas empresas, vamos a hacer esto para reactivar y que se generen más centros económicos aquí. Vamos a facilitar las licencias comerciales en esta zona. Y en esta zona vamos a hacer que se haga como un clúster de zapateros. Y entonces les vamos a dar, creo que son esas como dinámicas económicas que lo que vas a hacer es que vengan más inversiones, que la gente se reactive más, facilitarles los trámites a las personas, que las personas puedan poner sus negocios en sus cocheras sin que poner el negocio sea un viacrucis, porque al final eso es lo que hace que las ciudades sean vivas y que la vida cotidiana de un barrio funcione. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, se me viene a la mente un amigo, Luis Carvajal, que le mandamos saludos, a ver si nos está viendo y escuchando. Él es un empresario y entonces él me decía, ¿sabes qué, Pedro? Yo he invertido en estas zonas que se puede decir que es la zona dorada de Colima, y la verdad el esquema económico ahí no me funciona tan bien como invertir en estas zonas que se puede decir son las populares. Y dice que hay más movimiento económico en estas zonas, claro, que en las otras, pero tenemos la idea un pensamiento que allá es donde, como si se dijera, es la metrópoli, ¿no? Claro. Y acá en la parte popular también hay muchísima actividad económica que a veces no se visualiza. Ahorita por lo que me estás diciendo, claro, ahí coincide, que a lo mejor, como tú bien dices, que es algo, viéndolo más macro, y quienes aquí nos están escuchando y que no son de Colima, todos los que hemos estado aquí en esta ciudad, sabemos que Villa de Álvarez es el dormitorio, ¿no? Y cuando tú quieres divertirte, salir, pasear y lo que sea, vámonos a Colima, ¿no? Y ya, o trabajar. Y ya vámonos a dormir, vámonos a la villa, ¿verdad? Y ahora hemos visto cómo han buscado en algunos sectores de Villa de Álvarez, se ha estado esto haciendo, lo que tú estás diciendo. Claro. Que han empezado a condicionar ciertas partes de la ciudad y que se está volviendo un área comercial y de promover la inversión y todo eso, y algo que no se veía en la villa, ¿verdad? Y lo que tú estás planteando es que se haga en Colima, claro, en aquellas zonas, en las zonas opuestas, porque si te fijas donde está el dormitorio, donde tú vas y ves a mujeres adultas mayores caminando en la oscuridad de la avenida Niños Héroes, yendo hacia la Ecogranja, allá como para Coquimatlán, ajá, en oscuridad total, todas esas son fraccionamientos que tienen grandes vacíos urbanos. Cuando tú dices, en Villa de Álvarez ha ido cambiando la cosa, sí, ¿quién la ha ido cambiando?
los que van a invertir y van y le tocan al ayuntamiento y dicen, oye, se me hace que me voy para acá, o el ayuntamiento que hace incentivos para que digan, oigan, ¿quieren venir? Les ofrezco acá, para que se vayan para allá. Yo creo que hace falta cerrar esa pinza con una visión de combate a la desigualdad y asegurar que eso. Vancouver lo hizo, por ejemplo. Vancouver en algún momento tenía barrios muy degradados y lo que hizo fue decir, bueno, aquí vamos a hacer un clúster de música. Entonces, todos los negocios que tengan que ver con música, les vamos a exentar el pago del predial por 5 años, les vamos a dar las licencias comerciales para que se llegue a hacer aquí un barrio de músicos, de venta de instrumentos, de bares de música, para darle una vocación y cambiarle la vida cotidiana a ese barrio. Acababan y de repente ya después, por inercia, se iban mejorando todo lo que sucedía en ese barrio y luego quitaban esos incentivos de ahí, decían, ok, ya tuvieron 5 años de incentivos, ahora nos vamos a otro barrio. Y en otro barrio decían, ahora aquí lo que vamos a hacer son, no sé, un clúster de pequeños teatros y cosas relacionadas con cultura. Y entonces hacían esas cosas y me parecía muy interesante porque es una verdadera intención del gobierno de cambiar lo que sucede en la ciudad. ¿Qué hacen los gobiernos ahora? Administrar lo que quienes tienen dinero y invierten en la ciudad y hacen la ciudad deciden qué van a hacer. Y lo que a nosotros en campaña nos decían los que invertían, los comerciantes, es no tenemos información. Entonces realmente estamos así como a ojo. Si tuviéramos información de dónde está la gente, dónde están las actividades económicas, dónde puede estar la demanda de uno de otros servicios, dónde faltan esta clase de negocio que yo traigo, a lo mejor me iría para allá. Si el ayuntamiento me diera esa información, yo podría tomar mejores decisiones de negocio. El ayuntamiento tiene esa información. Podría abrirla, ahora que se habla de datos abiertos, podría abrirla. ¿Por qué no la abren? Porque... O a lo mejor no tiene el estudio. Porque a lo mejor, no, pues el catastro, basta que abras el catastro, con los puros usos. El uso de suelo. Con el uso de suelo. La Ciudad de México lo hace, tiene un programa de catastro abierto fantástico que protege todos los datos personales. Es nada más ¿quieres saber? Y es más, si tú te metes a Twitter, no falta el gracioso que dice, ya saqué el mapa de todas las pulquerías de la Ciudad de México, ¿no? Pues lo sacan justamente de que abren esos datos y por supuesto, desde una visión de negocio, pues te conviene saber, mi tema es hacer zapatos. ¿Dónde puede haber esta posibilidad de que mi negocio esté mejor? Y esa información, eso es lo que el ayuntamiento debe hacer, dar esas herramientas para que se tomen mejores decisiones. A ver si entendí bien. Si tú te metes a Catastro de Ciudad de México y tú dices, quiero saber todos los negocios que hay de pulquerías. Sí. Y me aparece todo georreferenciado. Te aparece todo. La Ciudad de México ha georreferenciado todo y ha abierto toda esa información. Entonces, tú quieres saber dónde hubo homicidios, los ves. Dónde hubo accidentes de tráfico con bicicletas, ahí hay. Dónde hay talleres de bicicletas, ahí te sale. Dónde faltan talleres de bicicletas, ahí están. ¿En serio? ¿De dónde a dónde se están moviendo las personas en el sistema de bici pública? Ahí sale. Y entonces dices, y aquí hay mucho movimiento y nada más hay 3 talleres, ahí voy a poner mi taller. Entonces, toda esa información que el ayuntamiento la tiene, es cosa de que haga ese paso, la abra y dé herramientas para que se tomen mejores de inversión. Y yo repito, creo que los ayuntamientos eso deben de hacer. Empujar hacia dónde quieres que crezca, dar esa guía. Sí, claro. Discúlpame, pero esa guía no se hace con el Plan Municipal de Desarrollo, ni con el POA, ni con todos los instrumentos de planeación que están en la ley. Eso se hace con incentivos fiscales, se hace con programas dirigidos a que tú vayas canalizando hacia dónde quieres que vaya el desarrollo. Hoy lo que los ayuntamientos hacen, al menos el Ayuntamiento de Colima, es administrar los problemas. Sí. No hay un proyecto de visión y eso lo puedes ver en lo que hay y creo que sí, tenemos que pensar bien si queremos que se sigan administrando solo los problemas o si queremos realmente que nuestra ciudad lleve un rumbo hacia otro lado. Me queda claro que esa parte es súper interesante porque así yo puedo decir, a ver, ¿cuántas taquerías hay en Colima, no? Claro. Y digo, oye, mira, en esta parte casi no hay, y hay una densidad poblacional de tal. Oye, pues a lo mejor ahí me conviene poner una taquería, ¿verdad? Y esa parte, el crear esas condiciones para mejorar o incentivar la inversión,
termina de alguna u otra generando una derrama económica. Absolutamente. Termina creando un ciclo económico y que de alguna u otra manera sirve para generarle mayores ingresos al municipio. Son licencias comerciales, son trámites, es manejo, es activación económica, son más ojos en la calle. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Ojos, personas que estén viendo a la calle. Hacemos que se genere actividad y entonces está la demanda de la iluminación, entonces estamos seguros que va a haber calles iluminadas, si no por la iluminaria pública, al menos por la luz que sale de los negocios. Sí. Sabemos que hay actividad y se genera una condición social completamente diferente. Sí, y me queda claro esa parte que puede funcionar para generar un crecimiento en la ciudad, pero yo volvería a esa parte. Entonces, si hago ese crecimiento, genero mayores ingresos para el municipio, pero aún así, conforme yo voy creciendo, mis problemas van creciendo. Las ciudades nunca es a viceversa, no. O sea, conforme va creciendo, más problemas tienes como ciudad. Y entonces yo vuelvo a la misma parte. Crear mecanismos para que los recursos de los municipios aumenten. ¿No crees tú, Gisela, que pudiera hacerse un esquema donde el mismo ayuntamiento promueva, decir, a ver, en esta colonia el principal problema que tenemos es nuestro jardín? Siempre está cochino, nunca viene a limpiarlo, está la basura y los juegos todos oxidados y bla, 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 y la maleza. Así como ahorita tú dices como que atrás, a ver, en esta parte hay 300, 400 casas que están inmersas o que les afecta o les beneficia las condiciones en las que esté el jardín. Si todos deciden y cooperan en su predial, si su predial es de 1,000 pesos y entonces este año en lugar de pagar 1,000 pesos van a pagar 1,200 pesos y esos 200 pesos se van a utilizar para mantener durante todo el año. Estoy hablando por hablar, a lo mejor no son 200 pesos, a lo mejor son un poquito más, o a lo mejor un poquito menos, no lo sé. Pero para dar un ejemplo. Entonces, esos 200 pesos adicionales que vas a pagar tú en tu predial, te va a garantizar que tu jardín esté completamente limpio. ¿Tú crees que la gente no lo quiere hacer? Y entonces la gente dice, oiga, aumentó los impuestos. Pues no es que aumente los impuestos, sino que tú como ciudadano también estás cooperando para que las cosas estén funcionando bien. Que podría ser viceversa al hecho de decir, yo les doy los weeder, los rastrillos para que el jardín esté bien. O sea, tiene que haber algo se tiene que crear para que también la gente entienda y comprenda que es una coparticipación el hecho de gobernar. Ahí estoy completamente de acuerdo. Creo que sí es una coparticipación, pero ahorita, en el nivel de desconfianza que hay de la ciudadanía con su gobierno, pedirle que pague 200 pesos más y asegurarle que esos 200 pesos se van a usar bien, me parece abusar de ese arranque de confianza. Yo creo que lo mejor sería decir, ok, para necesitamos 200 más por casa. Deme lo equivalente a 200 pesos de trabajo. Es decir, usted ayúdeme con su rastrillo y a lo mejor organizamos en la colonia como con la aportación de la ciudadanía, nosotros también le aportamos, porque ahorita estamos en un momento, lo ideal es lo que tú dices, que venga a través de impuestos. El problema es de que no tenemos confianza que esos 200 pesos más se vayan a pagar otras cosas, y entonces nos distanciamos más de la ciudadanía. Yo creo que sí, al contrario, establecemos mecanismos para que exista realmente colaboración y que se vea claro, yo estoy poniendo y tú estás poniendo, y al final eso se refleja en lo que necesitábamos para que este jardín mejorara, es mucho más fácil construir esta relación de confianza con la ciudadanía. Repito, porque venimos de una situación en donde desconfiamos del gobierno. Sí. O sea, recordemos que... Pero entonces, ¿cómo voy a confiar en los gobiernos? Porque hay que tener estrategia para ganarse la confianza otra vez. Y una estrategia no es decir, confíen, nada más. Denme dinero y confíen. Espérame, nos acaban de robar un montón de dinero.
De donde vienes, dejaron de pagar los salarios del Estado. Y ahora quieres que yo confíe en ti, pues no, mejor vamos haciendo otra estrategia para ver si realmente te van a decir que pongas tú primero. Y tiene razón la ciudadanía. Sí. Tiene razón la ciudadanía. Entonces, creo que necesitamos construir esa co-creación, esa corresponsabilidad, para poder llegar a un punto en donde la ciudadanía confíe y entonces podamos incrementar esa recaudación y decir, ahora sí dame esos 200 pesos y te aseguro que así como me viste a trabajar, voy a seguir trabajando, pero con transparencia, con colaboración contigo, que tú fiscalices lo que viene a tu colonia, a lo mejor se establecen presupuestos participativos, se asigna a comités presupuesto para la colonia, se establecen mecanismos verdaderos de colaboración. Pero por el nivel de confianza en el que partimos, creo que tenemos que ser muy innovadores e inventivos de cómo poder hacerlo. Los ayuntamientos están preparados para hacer eso, los que están ahorita gobernando, no lo sé. Creo que la parte desde el cabildo, lo que a nosotros nos toca justamente es empujar para que se piense fuera de la caja, que se piensen en nuevas cosas, que se hagan, y si no, pues seguir construyendo con la ciudadanía cómo sí se puede hacer y cómo podemos mejorar. Pero entonces estamos en una parte de confianza. Sí. Y de creer o confiar en los gobiernos. Y en esa parte de confiar en los gobiernos, hasta ahorita no se ve ninguna estrategia o mecanismo o política pública, no solo de Colima, sino de cualquier parte de nuestro país, que nos pudiera dar una idea de decir, es confiable esta postura o esta idea o esta, porque como tú bien dices, van bajo la inercia, terminan siendo en la inercia. En esa plática que tuve con Margarita en un desayuno, yo le hacía referencia, por ejemplo, un tema de la recolección de basura. ¿Cómo confiar que el servicio va a funcionar si dices, los ayuntamientos que hacen, compran el camión de basura, o en este caso, como lo hizo Margarita, renta los equipos de recolección, y que vayan a hacer el recorrido y recojan la basura? Pero después, tú cuando lo ves en los hechos y vas viendo el desarrollo, tú te encuentras que de todos modos la ciudad está sucia. Porque no solo es el mantener una ciudad limpia el que vayan los camiones a recolectar la basura. Y entonces pareciera que se reduce a eso. Y entonces ese es un tema de disociación de los gobiernos con la sociedad, de las necesidades. Pero tampoco tampoco el ayuntamiento, ni el de Colima, ni el anterior, el que tenía el Ocean, ni los otros, han hecho que el ciudadano también sea partícipe en la limpieza, de tener limpio el municipio. Y entonces yo le planteaba a Margarita que pudiera ser muy interesante el esquema que se usaba, por ejemplo, en Aguascalientes. En Aguascalientes había un esquema de ISO 9001 de calidad para mantener la ciudad limpia. Pero hablaban de la ciudad limpia, y en la ciudad limpia, para que pudiera estar así, había una reglamentación como tal para que el ciudadano tenía una responsabilidad dentro de todo este proceso de ciudad limpia. ¿Y cuál era? Que todos estaban obligados a tener limpio su frente de su casa. Entonces, esa, como tú dices, es la participación ciudadana, ahí está. Pero no hay nadie que lo esté incentivando, y ni a mí me genera un tema de decir, yo salgo, limpio mi área de mi casa, pero mi vecino tiene todo un cochinero y la autoridad no hace absolutamente nada. Entonces, ¿cómo crear esa confianza en las autoridades, Gisela? O sea, ¿cómo construirlo? Si no hay quien lo esté motivando, haciendo o incentivando, y que ustedes como autoridades pues lo estén generando esa condición. ¿Qué crees que ha faltado? Pues que los presidentes y las presidentas municipales se preocupen menos por su imagen pública y más por las necesidades colectivas. O sea, porque como bien lo dices, y lo podemos ver de presidentes de Colima hacia atrás, los cientos de videos
barriendo y haciendo Sí, y todos que hacían lo deteniendo el mismo. tráfico? ¿Y dónde están pensando cómo hacer esta cocreación, cómo hacer esta corresponsabilidad? ¿Dónde están las grandes mentes diseñando, las grandes, medianas o pequeñas mentes diseñando algo tan sencillo como, fíjate, a mi mamá le encantaba ese programa, y ella era de que por esa razón, si ella sola salía a barrer, porque si no, no le iban a traer la bolsa de composta. Entonces hubo un presidente municipal, no sé quién, en Colima hace ya muchísimos años, que si tú limpiabas tu frente, el ayuntamiento te daba una bolsa de composta que salía justamente los mismos desechos. Y eso hacía como una retribución. Al ayuntamiento no le costaba más que hacer la composta, que era algo que de todos modos se hace, y repartirlo. Entonces de repente mi mamá salía y se encontraba su bolsa de composta y era la mujer más feliz del mundo, porque para sus plantas era lo que necesitaba y era por haber mantenido eso. Yo creo que son esas ideas muy sencillas que haces que realmente exista eso. Pero para generar esa confianza, bueno, tienes que hacer Pero no más será que la silla, solamente tomarse fotos con niños en la calle. pero no será la silla presidencial la que hace eso. A lo mejor, ¿qué tal si hubieras ganado y también estuvieras en esa condición? No, Cuidando tu imagen y No. saliendo a la red. No será la silla, porque es que No. todos los que llegan, como que si fuera un libreto, ¿no? Todos hacen lo mismo y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué seguir con la misma dinámica, no? Yo digo, a lo mejor se sientan ahí y como que se les mete un chip. ¿No crees? sí, no. ¿Eh? Mira, yo cuando yo entré a trabajar al ayuntamiento en mis años 20, al finales de mis años 20, Hace poquito. hace poquito. Y siempre pensé, ilusamente, que quienes ocupaban esos puestos Ajá. tenían esta enorme capacidad de traer todos los conocimientos y tomar las mejores decisiones. En 12, 15 años de trabajos en función pública, viendo cómo más se gobernaban las ocurrencias que el verdaderamente entender cómo se gestiona la ciudad, qué se puede hacer, qué se están haciendo en otras ciudades, qué podemos aplicar, pensar en nuevas políticas. Y yo era de la parte de los equipos técnicos en los ayuntamientos, que ideaba proyectos, hacía cosas, decía, mire, podemos sacar dinero así, podemos hacer esto y esto, y llegaba así. Pero eso en la colonia, es que la líder no es de nuestro partido, entonces no. Y tú decías, ¿pero en qué momento? Entonces de repente empiezas a evolucionar técnicamente y dices, la verdad es que si llegar a ese lugar para tomar mejores decisiones te tienes que meter en política, yo sí puedo ver cómo se pueden tomar mejores decisiones. Y también por eso me metí. Entonces, pero no creo que recibes un libreto, yo creo que tiene que ver mucho con qué es lo que tú tienes de visión que quieres lograr. ¿Quieres seguir escalando para seguir tener puestos y no tomar decisiones que sean conflictivas para que entonces todo el mundo siga votando por ti y generar una matrix de cosas que se supone que están haciendo pero que no estás haciendo? Ahorita lo estoy viendo cuando estamos revisando lo que está haciendo la administración pasada y yo pienso, cada vez que nos presenta la Contraloría cosas, la Tesorería, y todos siempre decimos, bueno, ¿y por qué no dijeron esto? Porque el imaginario colectivo de la administración pasada es que era la eficiencia total, y absolutamente no. Pero sí creo que es este sistema político que debe de cambiar, sí creo que es esta ciudadanía que tiene que ser más exigente con la capacidad que tienen sus gobernantes, sus líderes, que tenemos que llevar al país a otro lado. Pero fíjate, ahorita lo acabas de decir. Ahora ustedes les presentan Contraloría, lo que hacía la anterior administración. Y nos vamos a esa misma dinámica. Y que cuando termina esta administración y llegue otra, van a hacer lo mismo. Mira, es que la otra administración... Sí, no son ciclos siempre. Y el ciclo, y que es culpa de los... Y que el de atrás, y el de atrás. O sea, y no vemos, vuelvo a repetir, o sea, no vemos quién esté impulsando algo que diga, mira, esto cambió. Esta dinámica ya no es así. O sea, ya hay una manera de este trabajo, hacerlo en este ayuntamiento, en este lugar, y ya es como se va a seguir trabajando para que la gente esté bien. Y lo vemos, por ejemplo, también en la cuestión de, que es una de tus muy fuertes, el tema de movilidad, de las vialidades. Sigue habiendo los mismos problemas de todo el tiempo.
Y tú hablabas algo muy importante, el tema metropolitano. Ya estamos pegados los municipios y pareciera que seguimos. Hace 20 años, pues, las ciudades ya crecieron y se sigue gobernando como hace 20 años. O sea, es increíble que para quienes no son de aquí, hagan de cuenta que no podemos diferenciar cuando entras a Colima y cuando sales de Colima al entrar a Villa de Álvarez. Entonces uno va en la calle y pues ya pasa uno una cuadra y ya está uno en Villa de Álvarez. Pero la manera en que nos damos cuenta es porque en una parte está bien pintado y ya del otro ya está, es un cochinero o viceversa, o sea, y esto lo hemos visto durante 20, 30 años y no cambia, ¿verdad? Y seguimos viendo los mismos problemas, Giselle. Tú como lo estás diciendo, tú en el Cabildo puedes estar señalando, estar diciendo, ¿qué habría que hacer más para que digan, pues pongámonos de acuerdo y establezcamos esto? ¿Qué crees que ha faltado ahí en esa parte del Cabildo o de los demás regidores que hay ahí, de convencer, de hacer algo, ¿no? Pues es que al final la ciudadanía vota por un proyecto político, ¿no? Yo creo que es desde la ciudadanía que tenemos que tener esa exigencia. Nuestra labor en el Cabildo es señalar que no todo son miel sobre hojuelas. Y que realmente se pueden hacer las cosas diferentes y que sobre todo le estamos informando a la ciudadanía cuáles son las discusiones que estamos llevando al interior del Cabildo para que el ayuntamiento tome mejores decisiones, porque antes que hubiera oposición en los cabildos, que le dijeran a la presidenta, al presidente, ¿sabes qué? No, así no, hoy, no hay. Sí, nosotros luego bromeamos con todo cariño a todos mis compañeros regidores y regidoras del grupo de PRI-PAN-PRD, sí. No hay discusión. Si nosotros no levantamos la mano y señalamos en Morena, si no lo hacemos, no hay discusión, o sea, se pasa sin ver. O se pide el voto de confianza, pues es que hay que ayudarlos, ya después si lo hacen mal, la ciudadanía no, digo, no, ¿y qué es ese camino del día a día para poder hacerlo? Pero es la misma dinámica que te da el ayuntamiento, o sea, en los ayuntamientos de Morena, pues los regidores de ese partido pues también no dicen nada, o sea, porque es el No, pero es que, a ver, el objetivo no es siempre decir algo en contra, pero asegurar que las decisiones van a mejorar. A ver, ¿qué es lo que todos queremos? Todos y todas queremos que le vaya bien al ayuntamiento. Exacto. Entonces, el objetivo no es votar en contra todas las... Así no, es. Y nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos votado a favor muchas cosas, pero sí señalamos. Tampoco... Cuando algo sabemos que está mal, que es ilegal o que no va a ser efectivo, bueno, lo señalamos. Por supuesto. Y entonces esa es una forma de poder hacerlo. La otra forma, cuando no tienes, digamos que estás al frente del ayuntamiento, es mantener el contacto constante con la ciudadanía para saber cómo llevar esas preocupaciones a las decisiones. Sí. Porque también el ayuntamiento no es solamente el cabildo. Y aquí yo reconozco a todas las personas que son funcionarios y funcionarias de las áreas técnicas, sobre todo las que son de base sindicalizadas, que ven pasar a todos los presidentes municipales y al final sacan la chamba del día a día cotidiano del ayuntamiento y que al final siempre buscan hacer lo mejor para que la ciudad siga funcionando, a pesar de los que entramos y salimos cada 3 años o que entramos y venimos, llegamos, aprendemos y todo esto. Entonces yo creo que es como realmente buscar que dentro de los ayuntamientos existan las personas que tengan la capacidad de tomar las decisiones que se requieren y no solamente las populares, la que me dan la foto, que poder realmente decir sí o no o empujar a que también quienes estamos en la oposición, no es porque estemos en oposición y en contra de todo, pero que sí tenemos capacidad de ofrecer recomendaciones para que lo que están ellos proponiendo sea mucho mejor para la ciudadanía. Pero a esa parte es a la que voy. ¿Cuál crees que tendría que hacerse el mecanismo en los cabildos, en las condiciones que ahorita están? Porque como lo hablábamos en un principio, en las condiciones que ahorita están los cabildos, pues la voz o la buena idea que pueda tener un regidor, pues ahí puede quedar. O sea, por las condiciones. ¿Qué crees que tendría que hacerse para que los cabildos y los regidores puedan incidir de mayor grado
para que las cosas que estén proponiendo tengan una incidencia positiva y termine transformando la ciudad. ¿Qué crees que tendría que hacerse? Crear un nuevo reglamento para decir, por lo menos, que una idea de un regidor sea tomada para algo, o no sé, pero algo tenemos que crear, algo que inventar o que generar para que, si bien, como tú bien dices, los regidores representan un sector social que, por ejemplo, en tu caso, pues un sector social votó por ti y se puede decir que ese te representa, pues por lo menos alguna postura de ese sector social pueda echarse a andar independientemente si haya ganado o no se haya ganado una elección. Es a lo que voy. ¿Qué crees que necesitaríamos hacer o crees que se necesite mayor voluntad de los regidores, del quien esté como presidente, algún mecanismo de que puedan ponerse de acuerdo, o qué tú visualizas cuando estás ahí y que dices, oye, vamos a suponer que tú eres muy impulsora de la movilidad en bicicletas, que digas tú, quiero impulsar este mecanismo de tema de movilidad en bicicletas. ¿Qué hacer para que los demás digan, pues sí, está bien? ¿Qué crees que pueda faltar? ¿O va a ser así siempre, la oposición ahí va a quedar en los cabildos? Pues mira, yo quisiera que todos mis compañeros y compañeras tuvieran y sintieran esa libertad que tenemos nosotros de poder construir, señalar y dialogar, ¿no? Entonces terminaría siendo un tema de voluntad. Yo creo que terminaría siendo un tema de convicciones por la ciudad, ¿sabes? No una convicción y una... O sea, realmente dar nuestra vida por que el ayuntamiento le vaya bien y no solamente porque mi partido esté contento, ¿no? Pero eso simple ya nada más son clichés, ¿no? O decir, es que yo quiero que todo... Sí, pero a ver, hay algo que tengamos que hacer, o sea, de dejar establecido para que, por ejemplo, un regidor, para mí los regidores son una voz de un sector social, como son los diputados. Y ya vemos en el funcionamiento, pues como tú bien lo decías, el Congreso es como para el gobierno del Estado, y cada quien jala para donde dice, no, que acá el partido, y se pierde. ¿Y en qué momento representamos? Mira, yo creo que algo hay que hacer. Si usamos esa analogía de que el Congreso es para el gobierno del Estado, lo que el Cabildo es para el ayuntamiento, yo creo que eventualmente tendríamos que empezar a pensar en un modelo en que los regidoras y las regidoras tuviéramos que hablar con la ciudadanía para que la ciudadanía conozca cuáles son las ideas que nosotros tenemos y poder ser votados así. Hay muchos modelos en donde no es solamente porque vienes en el paquete de la planilla, aunque te sentaste toda la campaña, nada más esperas a que gane y ya me voy y me presento y voto. Yo creo que tendríamos que tener más responsabilidad con la ciudadanía y que la ciudadanía sepa qué es lo que estamos pensando para saber si tenemos esa posición ahí o no. La otra es el ayuntamiento, o sea, el cabildo asigna a los regidores y regidoras ciertas comisiones para empujar esos temas. Mira, por ahí puede Pero ser. no hay, a excepción de la Comisión de Hacienda que presido yo, la tengo porque está en el reglamento. Porque debe ser la primera minoría. Pero si fuera por voluntad, no estaría pues ahí. No estaría en nada. Como yo no estoy en absolutamente nada de lo que tiene que ver con desarrollo urbano. Y de hecho, un integrante del Cabildo me dice, a ver, Gis, la orden es que no estés ni cerca de nada de lo que sabes. Entonces, poco ver, si realmente queremos que esto funcione, tendríamos que establecer mecanismos para que no sea voluntad, sino que realmente haya pluralidad, que los regidores y regidoras estén en las comisiones en donde tienen trayectoria, tienen conocimientos, y no es solamente alguien que me va a ayudar a que todo lo que meta en esa comisión pase sin ver. O darle más fuerza a las comisiones. Darle más fuerza. Para que cuando se dictamine ahí tenga algo que ejecutar. Que nuestro querido secretario del ayuntamiento respete el reglamento, no que hace lo que quiere con las reuniones de cabildo, cita cuando quiere, manda los dictámenes. No.
Tiene el cuerno así, ¿no? Digo, Sí, el cuerno, el sí. colmillo así. Pero todo bueno, no retorcido. digo nada que no le haya dicho directamente, ni que haya quedado en un acta de cabildo, porque ya aparece, ya le digo, te vamos a cantar ¿cómo se llama? La canción de Lupita D'Alessio, la de Hoy voy a cambiar, cada vez que nos dice, Paco, ya no, a ver, Paco, respétanos, no, ahora sí ya vamos a hacer eso. Le digo, te vamos a la tercera, que sigas haciendo esto, te vamos a cantar esa canción. No, Entonces tiene colmillo. yo creo que tendríamos que fortalecer justamente cómo este cabildo puede ser más profesional, ya con las personas que llegan, cómo llegamos, y que nuestras mejores capacidades estén al mejor servicio de la ciudad, y no es solamente esta división de comisiones con estos tintes partidistas, esta persona que sabe mucho mejor hay que dejarla en otro lado, esta persona que a lo mejor queremos que haga esto, hay que darles estas comisiones para que se entretenga, o sea, esa clase de decisiones no hacen que un cabildo sea fuerte y que realmente haga eso. Siento mucha libertad para hablar y decir lo que siento. Yo no sé si los regidores y regidoras de la coalición sienten esa misma libertad para hablar, ¿no? Y para decir, es que, híjole, voté a favor, pero realmente estaba en contra, ¿no? ¿Cómo podemos hacer realmente que estando Pues sí, ahí podamos el tema construir? partidista, o sea, Sí. va a un tema partidista, y yo creo que ese también es otro problema que tenemos de nuestro sistema político, que cuando llegan los gobernantes, pues creen que siguen gobernando para un partido político, pues, o sea... Y no para la ciudadanía, que Exacto. al final no ve eso. O sea, y eso, digo, sí. se da en todos los partidos políticos, o sea, no dejamos de estar en constante proceso electoral. Claro, sí. Y eso es lo que nos ha atrasado muchísimo en esta forma de tomar decisiones. Oye, Gisela. ¿A quién invitamos al evento y a quién no invitamos al evento? También. A mí me están invitando a los eventos y a otros no los están invitando a los eventos. Están preocupados por cuántos eventos van a participar, y yo pensando, oiga, pero su comisión no ha sacado en 4 meses un solo dictamen. Sí. Una agenda de trabajo. Dígame qué reglamento de su área va a modificar. No sé, ¿no? A mí luego en todas las reuniones de cabildo voy diciendo, pero ya hicieron esto, ya hicieron aquello. Pero bueno. Pero pues es la personalidad de cada quien, ¿no? Sí, lo que estábamos ahorita diciendo, termina siendo un tema de voluntad, termina siendo un tema que luego los aprisiona el tema partidista, y que no es ajeno todo, o sea, todos terminan entrando en esa dinámica, que por eso es lo que ahorita que estamos haciendo estas reflexiones, a lo mejor pudiera ser ese el camino, será una reforma a los reglamentos municipales donde las comisiones terminen obligando que por lo menos quien presida una comisión tiene que sacar tales número de dictámenes al año, o tal número de esto. Vamos empezando porque la presidenta municipal no puede ser presidenta de varias comisiones. Bueno, si así está en el reglamento. Pues es que así no está en el reglamento. Pero justamente lo hacen para que entonces no exista una oposición ni de la presidencia. O sea, yo dudo sinceramente, yo todos los dictámenes de la Comisión de Hacienda, yo los escribo con mis manitas, los reviso, todo lo hago. Y los convoco, tengo todo eso. Yo dudo mucho, sinceramente, que Margarita se ponga a dictaminar las cosas urbanas de fraccionamientos, incorporaciones y patrimonio. Pues me queda claro que debe tener alguien que le ayude. O sea, pero tampoco eso es malo. O sea, si tienes gente capacitada que te pueda ayudar a que salgan mejor las cosas, pues eso está bien. El tema es que se haga. O sea, no, el tema es que se haga bien. Que se haga bien. Porque exacto. En el momento en que no se hace bien, se está cometiendo una ilegalidad, se señala, pero como la presidenta es la que preside, no le pueden decir que no, pues entonces entramos en un tema de no la gobernabilidad realmente que se requiere. Porque al final lo que tenemos que asegurar en el cabildo es que las cosas que estamos aprobando estén conforme a la ley. No, por supuesto. Y no que se aprueben cosas ilegales y nada más porque no le podemos decir no a la presidenta, entonces vamos a aprobar algo que no es legal. Sí, por supuesto, eso también no es el camino al que o aspiramos o buscamos que se dé. Pero volvemos a llegar a un punto en el que estamos aprisionados en ese aspecto. O sea, de lo que sí puedes, el chanchullo que puedo hacer, el tema partidista, político, oye, no, a ella no le inviten porque es de otro partido político, o a este hay que ponerlo acá para que no... O sea, y terminamos volviendo a la misma dinámica que no nos ayuda en nada. Y entonces
la idea es que este tipo de acciones, ahorita que estamos aquí reflexionando y cambiando al mundo poquito, que hacemos en estos ejercicios, pues la idea es de reflexionar y buscar que quienes están tomando las decisiones, pues les interese ir hacia allá, ¿no? O sea, pensar y querer decir, oye, si allá hay casos de éxito en otros lugares, ¿por qué no poderlo hacer aquí en Colima? O sea, yo siempre he dicho, ¿qué culpa tenemos los colimenses, pues? O sea, ¿por qué los colimenses no merecemos vivir en condiciones como en otras partes? O sea, no, yo no, simplemente digo, no lo puedo entender. Mira, yo ahí lo que voy a retomar es algo que dice el presidente y también lo dice nuestra gobernadora, es que hay que recuperar el espíritu del servicio público. Y se nos olvida, ¿no? Hemos estado acostumbrados, o las grandes élites políticas que han gobernado el Estado por tantos años, acostumbraron a que entrar a la función pública es un privilegio económico y de acceso al poder y todo menos servir a la ciudadanía. Y repensar justamente ese servicio público es importantísimo. A ver, en otros países... Pero se vuelve una narrativa nada más. Sí, pero por ejemplo, en otros países, llegar a las regidurías no es solamente esperar a que caigan las votaciones, es un tema mucho más de compromiso. En otros países, porque no creo que en México suceda, el pago a los regidores y regidoras se hace por acción que llevan a cabo. No fijo, un sueldo fijo, que además es bastante alto, como para que nada más uno vea si hoy el chat que me dice que tengo que votar a favor o en contra. Por Entonces, creo que hay una reforma importantísima que se debe de hacer, porque luego tenemos unos cabildos, no recuerdo, bueno, sí recuerdo el municipio, es de la costa, en donde pues prácticamente un regidor de un municipio de menos de 50,000 habitantes andaba ganando 100,000 pesos al mes. Sí. Entonces, justamente es eso, es ese sistema estructural también económico dentro de los cabildos que paga y maneja esos intereses para que entonces se mantengan callados o que se vote nada más y no exista esto de lo que tú y yo estamos hablando, ¿no? Que realmente exista una participación, una responsabilidad, unas ganas de servir, de proponer y de hacer proyectos que estén por primero y por último en beneficio de la ciudadanía y no en el interés personal y en cómo yo voy a seguir creciendo políticamente. Sí, y es que por eso te decía, se vuelve a veces nada más un discurso, porque pues claro, o sea, todos dicen eso, o sea, yo voy a, no creo, no existe ningún político o ninguno que sea funcionario que diga, yo vengo aquí a aprovecharme, a enriquecerme, pues todos dicen lo mismo. El tema es en los hechos y en las acciones que toman, y por eso todos caen en la misma dinámica, o sea, no en la misma dinámica de que todos sean rateros o que todos sean, no, sino que al final de cuentas, cuando entran a las labores administrativas, como lo veníamos diciendo, entran a la dinámica del, pues ahí se va, y no hacen los cambios importantes, como ahorita lo que estamos platicando, son los cambios que se tienen que hacer importantes, que transforman, o sea, que cambian la dinámica en la que se estaban desarrollando. Y por ejemplo, ahorita eso que dices, si en otros países los regidores, bajo las acciones que están emprendiendo, es como ellos, además de representar a un sector social, terminan ellos obteniendo su sueldo, que es válido que sueldo. Yo os he dicho, no hay problema, si es un regidor que va a ganar 100,000 pesos, está bien, gana 100,000 pesos, pero ¿qué significa que gane 100,000 pesos? Claro. La responsabilidad, las acciones que realiza, o sea, está en los hechos. En el tema de la línea discursiva, los clichés o las frases, pues esas todas la manejan. O sea, yo nunca he visto a un priista, panista, morenista, perredista que diga que no quiere servir. Todos quieren servir. La cosa está en las acciones, en lo que hacen finalmente. Y eso es lo que te va a reflejar y vamos a decir si sí hiciste o no hiciste. Pero si no creamos esos mecanismos para que tú ahorita como regidora podamos nosotros como ciudadanos decir y medirte, pues entonces tú puedes también llevártela bien campechana, ¿verdad? O sea, no, pues también, o sea, y va a estar la misma dinámica y no vas a darse
ese brinquito. Entonces, creo que la oportunidad que tienen ustedes, los servidores públicos que están en esos puestos, es que empujar, darle esos brinquitos para que de alguna otra manera trascienda un poco más lo que se está haciendo, ¿no? Y esa es la parte, lo complicado, por decir en tu caso, porque estás en un cabildo que a lo mejor los demás, por tu ser oposición, ahí no te sea tan redituable o se te apoye. Pero igual sería en los casos de los regidores que donde son de su partido quien gobierna, pues a lo mejor ellos serían los primeros los que tendrían que aprovechar para que estén haciendo algo distinto, ¿no? No sé si me explique lo que estoy queriendo decir, pero al final de cuentas, terminamos con un tema de voluntades y eso es lo que más a nosotros como especialistas en el tema de la administración pública y ciencia que platicaba aquí el otro día con Juan Carlos Alcántar, pues nosotros como que decimos, oye, pero ¿por qué no lo hacen? ¿No? Y a lo mejor tú estás en lo mismo en tu parte de experiencia técnica y dices, oye, pero ¿por qué no hacen eso? Como ahorita tú dices. Y entonces es como que a veces desesperante, ¿no? No te desespera, dices, bueno, ¿para qué me metí aquí a esto? Mejor no dices tú, mejor me voy a hacer mis cosas profesionales. ¿No te desesperas? No, porque entiendo cómo funciona Sí. el sistema. Ahora, yo creo que más que buscar una que te reditúe a ti en tus proyectos o que logres, yo entiendo este sistema. Y yo sé que nuestros 2 votos no van a cambiar lo que traigan a la mesa. Ajá. Pero lo que sí creo es que nosotros sí tenemos una voz afuera, que la ciudadanía sí está teniendo una respuesta a cuando nosotros, o en particular yo comunico que se está haciendo. La ciudadanía sí dice, mira, no sabía que entonces hacían esto. O de repente me empiezan a decir, ¿sabes qué? Empezamos a seguir las sesiones de Cabildo porque las discusiones están interesantes buenas. Y entonces ahí aprendo esto. Si al final de la regiduría podemos tener una ciudadanía más informada, que avance a que tengamos una relación diferente con los gobiernos, para mí va a ser un éxito. Yo no espero sacar un indicador que diga todos estos dictámenes que yo puse se votaron en positivo. No, eso no es la labor. Yo lo que quiero es que la ciudadanía sepa que cada vez que se emite un dictamen, que nosotros opinamos sobre algo, tenemos el interés de la ciudadanía primero. Y lo hacemos público, lo transmitimos, lo decimos, somos transparentes y hacemos. Si podemos lograr esa ciudadanía informada, para mí va a ser un éxito. No en el grado en que yo logre negociar más puntos para mí o mis proyectos. Otra cosa que sucede, y ya está sucediendo después de 4 meses que tenemos de convivencia entre los regidores y regidoras, es que ya conocen cuáles son mis convicciones, ya saben los temas que yo voy a señalar, sí. Ya saben que en alguna cosa, aunque yo no esté en la comisión, mejor háblenle a Gisela porque seguro en la sesión va a preguntar esto y esto. Entonces esto para mí es positivo porque independientemente de que yo esté en las comisiones o no, yo soy bien preguntona y voy a preguntar y voy a señalar y sé que se están haciendo cambios porque dicen, es que para evitar que, o para mejor lo vemos con esto no antes, y eso también es algo, quiere decir que aunque yo no tenga la mayoría de las votaciones, sí hay una incidencia. Ahora, estamos a 4 meses, faltan, no sé, más de 24 meses, o cuántos ya faltan, no, quedan más de 20, casi 30, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay una posibilidad de justamente de ir haciendo esto, entendiendo cómo funciona el sistema, revelándose un poco al interior, pero teniendo muy claras las convicciones, que sea público, que informes a la ciudadanía y que sean, claro, sin mentiras, sin fachadas y sin decirle a la gente solamente lo que quiere oír, sino lo que realmente es con claridad. Es que sí, a ver, es importante que existan regidores de oposición, en este caso tú de oposición, porque es lo que tú estás diciendo, o sea, es algo muy importante que exista en el sistema político eso, porque si no existe, pues se la llevan campechana los que estén gobernando. Para eso existe la oposición, y eso es lo interesante, que al final de cuentas, que la oposición, a veces hay oposiciones
pues muy muy cómodas, ¿no? cómodas, o que no digan nada, bueno, eso ya es otra cosa. Claro, sí. ¿Verdad? Pero sí es la gran importancia y lo bueno que tenemos en este esquema de ustedes como regidores. Pero Gisela, ya nos pasamos un poquito largo porque está buena la chorcha. Bueno, y vamos a hablar de movilidad, y vamos a hablar de desarrollo urbano, de todas las cosas que me siguen gustando y con las cuales sigo trabajando, pero será en otra ocasión, creo. Pues, a ver, así algo que tú digas que no interesante, importante, que hagamos referencia a algo que traigas pensado hacer en el municipio en relación a movilidad o algo de desarrollo urbano. Pues tema? Mira, yo creo que hay que revisar muy claramente cómo podemos mejorar que la inversión en la ciudad se haga en zonas que tienen desventaja. Entonces, lo que platicábamos. Claro, entonces para eso hay que revisar el reglamento, hay que actualizar los planes de desarrollo, hay que ver con el área de desarrollo urbano y con el desarrollo económico qué es lo que se puede hacer para facilitar todo eso. Y sobre todo, y es un tema que yo siempre pongo en la mesa, es cómo lo hacemos con perspectiva de género, cómo lo hacemos para facilitar la vida cotidiana de las mujeres, cómo eliminamos tantos resquicios en los reglamentos, en los procedimientos administrativos que vulneran la vida cotidiana de las mujeres. ¿Existe? Claro que existe. ¿En serio? Sí, de hecho el otro día en la última sesión de Cabildo le señalé, dije, ojalá hubieran pasado este reglamento con 2 días de anticipación, para poder eliminar estas cosas que vulneran a las mujeres en este procedimiento. ¿Hay caso? A ver, ¿algún ejemplo que te acuerdes así que haya sucedido? ¿O que estén actualmente? Por ejemplo, acabamos de aprobar un reglamento de tutelas, que es todas las personas que pueden ayudar justamente a las tutelas de niños que quedan un poco desamparados. Entre los requisitos, además de estar escrito en un lenguaje masculino, es decir, hace referencia de que es un tutor, ¿sabes? Tutor como todo en masculino, okay. No menciona que estas personas no deben de tener, por ejemplo, no deben de estar en los registros de deudores alimentarios, o no deben de tener registros de medidas cautelares por violencia. Entonces, de repente no poner eso ahí cuando ya es una victoria de la lucha feminista, de que existan esos registros, de que, ojo, eso así como pedimos no antecedentes penales, deberíamos pedir que no tengan antecedentes de violencia de género, que no tengan denuncias, que sean unas personas, y no está. Cuando el 90% de las niñas que son violadas, violadas son en sus entornos familiares. Y entonces estamos creando un reglamento que habla de una formación de un entorno de cuidado que no considera eso, ¿no? Y de repente... Pero más que omisión por un tema de género, más yo creo que por omisión de desconocimiento, ¿no? Pero eso es parte. Bueno. Eso es parte de la... No, es que a mí a mí no me pasa. Yo, pues claro que no le pasa porque usted es hombre. Usted no sabe que como mujer que existen esas cosas, esos mecanismos, okay. Y que tú te sentirías más segura porque las mujeres cuidamos a nuestra familia. Okay. Somos las principales cuidadoras. Pero justamente por eso es la perspectiva de género, porque tienen que socializar eso desde el otro lado para saber si los que están escribiendo el reglamento a lo mejor no están viendo algo que no está en su experiencia de vida, ni tampoco va a estar. Ese sí te lo concedo. Ahí está. Ese sí te lo y esa concedo. Es fresquita de acá. Entonces el regidor que lo propuso nomás se me quedó viendo con los ojos así pelones y yo dije, pues qué lástima, ¿no? Que lo pusieron. Son 2 frases que hubiéramos podido poner en el reglamento que hubieran fortalecido la perspectiva de género, y ahora vamos a tener que volver a hacer una reforma al reglamento porque simplemente se decidió que no se revisara, porque ¿para qué? Sí, que viene, yo creo que más es por desconocimiento, ¿no? Por el problema de lo que estábamos comentando, de que hay regidores que en lugar de hacer las cosas, asesorarse de gente que sabe de los temas, pues que les ayude en ese sentido, ¿no? No, absolutamente. Y yo sé que si mis compañeros regidores ven esto, y hablo de compañeros regidores porque les hablo a los hombres, saben que en cada sesión les digo, ¿de que son ciudadanos? Y las ciudadanas no.
O sea, no están convocando ciudadanas. Vamos a elegir presidentes de comités de barrio y no va a haber presidentas. Nada más vamos a tener secretarios y entonces las mujeres no van a estar. Y entonces ya cada vez que reviso las actas de cabildo les cuelgo. A ver, aquí no están señalando a las mujeres, ojo con esto, ojo con aquello, y así nos vamos viendo. Desde lo más sencillo como es un lenguaje, hasta lo más complicado como es atender un tema de violencia que sucede y de omisión en el reglamento. Así te puedo contar en otra hora todas las omisiones que hay en el reglamento de construcción con respecto a el diseño de los espacios que habitamos las mujeres en las casas. ¿Cómo? A ver. Te lo voy a dar un ejemplo rápido que lo he dicho mucho. En el reglamento de construcción del municipio de Colima dice que la cocina no es un espacio habitable. Esto, de acuerdo al reglamento de construcción, quiere decir que no es necesario que tenga ventanas, iluminación, ventilación y que sobre todo tiene que medir creo que 4 metros cuadrados. Una cocina en una casa. Díganme, todas las mujeres que me están oyendo, si la cocina no es el espacio más importante de cuidado de una familia. Sí. ¿Por qué entonces no se ha cambiado que las condiciones mínimas de construcción y diseño de una cocina sean mejores que un pasillo? ¿Y por qué crees que esté así? Porque copiamos y pegamos los reglamentos de todos lados y ese reglamento tiene desde los años 70s, 80s. Alguien lo hizo sin perspectiva de género, porque hace 80 años todavía este tema no estaba y nadie se ha fijado. Pero lo que no entiendo es cuál es la perspectiva de género ahí en el tema ese. Si tú diseñas una cocina y pides unas limitaciones mínimas, tienes que pensar quién habita la cocina. Ya te entiendo. ¿Cuál es el rol de la cocina? ¿Quiénes están ahí principalmente? Entonces, como no está el hombre ahí, le vale... Exactamente, lo consideran un cuarto de paso y entonces las especificaciones están diseñadas como un cuarto de paso. No te quiero decir las especificaciones de las cocheras. No, esas tienen... No, bueno. ¿En serio? Claro. Entonces, cualquier otra cosa está así. El número de baños en un edificio. ¿Alguien se preguntó qué hacemos las mujeres cuando vamos al baño? ¿Creen que nada más hacemos el baño como lo hacen ustedes? No, nuestro modo de higiene es mucho más complejo. Porque el 25% de las mujeres menstruamos al mismo tiempo. ¿Saben lo que significa eso en higiene y qué condiciones deben de tener los baños para eso? Y, entonces, en ese sentido, ¿cómo está el reglamento y cómo debería de ser? Pues están igual en las mismas condiciones, o sea, como si, a ver cuántos hombres hay 3, le tocan 3 tazas y a las mujeres 3 tazas. Y a los hombres pónganles migitorio, entonces a los hombres sí les consideran la taza y el migitorio, pero a las mujeres, no, que se hagan como vean. 3. Entonces luego dicen, es que las mujeres se tardan mucho porque platican. No, pues no es que platicamos, es que nosotros nos tardamos muchos minutos más en hacer nuestra higiene personal. Por eso se hace la cola. No, entonces entra el tema machista de que es que las mujeres nomás se ponen a platicar, a chismear en el baño. No, es que el número determinado de baños no está considerando que nuestra higiene tiene necesidades completamente diferentes. Y eso es perspectiva de género. Ok, esa parte sí me queda claro. No sabía que estaba así el reglamento. ¿Y cuál? Entonces, que veas. Bueno, mira, el de la cocina ahí sí yo no te la entendía, porque yo sí me la paso en la cocina, para que veas, yo sí cocino en mi casa. De hecho, el que cocina en mi casa soy yo. Así te la pongo fácil. Entonces, pero el otro, por eso no te lo entendía, ¿por qué? Porque consideraron quien lo hizo, dijo, pues este espacio... Pues deben de hacer igual, ¿no? Que nosotros, no, pues no nos hacemos igual. Pero entonces, ¿por qué no se ha modificado eso? Porque nadie ha visto eso con perspectiva de género. Porque las áreas de desarrollo urbano y de construcción siempre han estado dominadas por funcionarios hombres. Porque quienes modifican eso son los colegios de ingenieros y arquitectos que están dominados por hombres. Porque también las mujeres, apenas estas nuevas generaciones, nos estamos educando en ver nuestras experiencias de forma diferente. Te lo digo, porque me di cuenta yo, porque me contrataron la modificación de un reglamento de construcción. Y lo leí y dije, ¿cómo es posible que esto esté así? Y dije, no, Colima seguramente lo tiene bien. Voy al de Colima exactamente igual. Bajo el de Chihuahua exactamente igual. De Ciudad de México exactamente igual. Y dije, bueno, y la misma redacción. Y dije, no, esto...
Y lo peor del caso es que lo publiqué en mi Facebook y yo dije, algún funcionario va a saltar y va a decir, ay, hay que cambiarlo. No, ya pasaron 3, 4 años y no ha hecho nada. Y ese tema es muy interesante, como lo estás planteando, por ejemplo, el tema de los baños, ¿no? O sea, digo, yo no lo vería desde el punto de vista, es que las mujeres se la pasan ahí platicando y se están arreglando y todo lo que tú quieras. Pero yo sí he notado esa cuestión de que el de los hombres, pues está una taza y está un migitorio. Entonces, por lo menos en el baño, pues pueden entrar 2 hombres, ¿no? Aunque de lejitos no se voltea uno a ver, pero sí pueden estar. Y ustedes no, porque nomás está una taza. Y ahí está la cola en los restaurantes de que pues no pueden, se tardan más. Pero por lo que tú estás comentando. 25% de las mujeres menstruamos al mismo tiempo. Cuando tú entras a un restaurante, 25%. 1 de cada 4 mujeres va a estar menstruando. Sí. Y no es de que vas, no, o sea, sí, es claro, todo un proceso. Claro. Si los arquitectos hombres no se animan a preguntar, oigan, ¿cómo le hacen? ¿O qué necesitan? Sí. Pues entonces seguimos con reglamentos creados pensando que solamente nosotras podemos resolver el problema sin importar de qué modo se diseñan los baños. Oye, está súper interesante esa parte, Gisela. Yo creo que nos podemos aventar la otra hora, si quieres, por respeto a tu tiempo y de la gente que también nos está viendo, a ver si nos emplazamos para hacer otro podcast y platicamos sobre esa parte de la perspectiva de género en el tema de los reglamentos urbanos y de todo eso que tú has podido conocer. Les queremos mucho agradecer a ustedes su tiempo, el que nos hayan acompañado aquí en esta charla muy interesante que tuvimos con Gisela. Agradecerle a Bocho Baja, que nos está viendo. Dice, la ideología y la manera de pensar está basada en la cultura que se imparte desde pequeños. Creo que tiene un problema de personalidad. Reviso antecedentes de los reglamentos y cuándo fueron creados. ¿Dónde vive regidora? Entonces el hombre no puede entrar a una cocina, usted misma se aparta. No, eso es lo que estamos No estoy diciendo eso. Diciendo lo otro, ¿no? Estoy diciendo exactamente lo contrario. Lo contrario. Ojalá a lo mejor ahorita, a lo mejor lo puso cuando estábamos hablando, ya es que estoy leyendo de abajo hacia arriba. Teresa Santana Blake también nos comenta, si queremos tener verdaderos servidores públicos que modifiquen las leyes para que volvamos a los inicios de este país, que vuelvan a ser encargos honorarios. En todos los aspectos sea lo conveniente para la ciudadanía, pero ningún partido lo propone. Yo no estoy de acuerdo contigo, Tere. No es un tema de no ganar dinero, no, más bien de tener a la gente profesional, capacitada. Claro. O sea, si y que merece una remuneración por esa profesionalidad. Por el trabajo. O sea, nosotros aspiramos a que la gente que esté ahí sean los si no los top 5, por lo menos top 10, o sea, hay que buscar que sean la gente más capacitada y más profesional. Eso es lo que se tiene que aspirar. Exacto. A que estén ahí los funcionarios y que se les pague en relación a lo que realicen. Agradecerle a Carlos Aguirre, que también nos estaba mencionando. ¿Qué ideología tiene usted, señorita? Dice. Izquierda. De izquierda, la ideología. Leonardo Ramírez también nos está viendo. Dice Carlos, de la visión bicicletera, que sea congruente la señorita hablar es padrísimo. La visión bicicletera. ¿Qué tiene de malo la visión bicicletera? Es lo mejor que le puede pasar a una ciudad, poder moverse en bici. Oye, hoy debería ser un orgullo llamarse pueblo bicicletero, es lo mejor, ¿no? Porque quiere decir que tu ciudad es segura, que puedes que tus hijos pueden ir a la escuela en bicicleta, que puedes gastar menos, ayudas al medio ambiente, que tu ciudad tiene servicios y equipamientos cercanos, que tú sabes que te vas a mover en bicicleta en 5 o 10 minutos y eso quiere decir que tienes las cosas cerca. Es lo mejor. Si logramos ser pueblo bicicletero, yo creo que estaríamos llegando a la ciudad del futuro y no del pasado. En una ocasión, me acuerdo que estuvimos en un desayuno hace tiempo y yo te cuestionaba el tema de lo de las bicicletas. Pero si nos vamos a echar otro round y nos vamos a echar otra hora, Gisela. No, bueno, yo soy súper de bici. Que ahorita no he podido andar, pero sí, ¿no? Sí, y vamos a hacerlo otro podcast para el tema también de la bicicleta. Pues te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras comentar? No, nada más a decirle a la gente si se quieren enterar de los chismes
los chismes, las cosas que hacemos, los puntos que discutimos, sigan nuestras redes sociales. En mis redes sociales ahí platicamos de todo lo que hay y sobre todo una gran apertura para conocer qué es lo que las personas quieren saber, quieren que se haga mejor en el ayuntamiento, y nosotros, nuestra labor es de asegurarnos de que su voz llegue al cabildo y que se mejoren las cosas. Perfecto, pues ella es Gisela Méndez, ahí pueden seguirla en las redes sociales. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el que nos hayan acompañado. Gracias, Gisela, por participar en este podcast, y no queda más que despedirnos y vernos en una siguiente emisión. Como siempre les digo, que despierte Colima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, muchas gracias.